Prueba de que está siendo un éxito es que hay algunos que quieren callar voces distintas de su propio pensamiento único. Desde la Fundación Más Vida nos ha parecido lamentable este intento de boicot del ciclo de conferencias que se estaba desarrollando con total normalidad y que el pasado lunes pues, tuvo lugar una conferencia con una asistencia de más de 600 jóvenes, ¿no? La defensa de la vida al final no entiende ni de ideologías ni de religiones. Lo que ustedes han visto fuera no es, afortunadamente, la Facultad de Derecho. Lo que van a ver esta tarde aquí, en este salón de grados, esto sí que es la Facultad de Derecho. Esto es una facultad en la que se organizan muchísimos actos, en las que hay un debate, hay una reflexión, hay una tolerancia y hay un respeto. El que quería haber terminado con este tipo de actos no lo va a conseguir. Si por mí hubiera sido, ni siquiera hubieran entrado dentro de la facultad, porque su lugar no es la universidad, su lugar debe ser otro sitio, extramuros, que quede muy claro. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias de nuevo y una conferencia más por acoger este ciclo de conferencias y por permitir su buen desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, pues facilitando en todo momento la seguridad y la organización de este ciclo de conferencias para que, como veis, se pueda desarrollar pues como se está desarrollando, ¿no? Bien, aunque hayamos tenido este pequeño altercado en el hall de la facultad, quiere decir que es lamentable, ¿no? Puesto que atenta contra la libertad de expresión de los que aquí estamos en la mesa y, por supuesto, pues es inaceptable, ¿no? Y en ese sentido, esta universidad, la universidad es la cuna del pensamiento y como tal se deben manifestar distintas ideas, pero en ningún momento intentar boicotearlas de la manera en la que hemos vivido hoy aquí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como ya sabéis, la Fundación Más Vida es una organización de jóvenes comprometidos con la defensa de la vida y de la mujer embarazada y nuestros pilares fundamentales son la formación, como este ciclo de conferencias que estamos celebrando aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y la concienciación a través de campañas solidarias y de ayuda a las mujeres embarazadas para que puedan continuar adelante con su embarazo a pesar de las dificultades. Y, por supuesto, quiero agradecer los ponentes que hoy nos acompañan en esta ilustrísima mesa, como son pues, Benigno Blanco, a quien le agradezco muchísimo y personalmente toda la ayuda que nos ha dado a la Fundación Más Vida y en todo momento por estar ahí, por acompañarnos, por aconsejarnos y por guiarnos. Benigno, muchísimas gracias, de verdad, enormemente, por todo tu apoyo a los jóvenes y por tenernos siempre presentes. A José Luis Requero, magistral del Tribunal Supremo, él es también miembro del Consejo Asesor de la Fundación Más Vida y, bueno, pues siempre que puede ahí nos apoya y hoy está aquí con nosotros para explicarnos el derecho a la vida desde el ámbito jurídico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a la pediatra Lola González, que ya nos explicará el comienzo de la vida humana y el desarrollo embrionario y la base científica del derecho a la vida. Y, por supuesto, también agradecer a la juez y amiga Teresa Fernández de Córdoba, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Más Vida, por apoyarnos en todo momento, ¿no? Y sin nada más, les dejo con los ponentes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me asusta un poco estas expectativas, pero voy a intentar hacer lo que podáis para que paséis un rato agradable también, ¿no? Bueno, pues no me resisto a agradecer a la Facultad de Derecho como anfitriona y a doña Consuelo Martínez Cicluna como vicedecana que haya propiciado estos encuentros interdisciplinares para temas tan importantes como es el inicio y el desarrollo del ser humano. Son temas sensibles en los que yo voy a intentar traeros algunos de los más recientes descubrimientos de la embriología que son necesarios pues, para una bioética sana y para un enfoque jurídico con un enlace en la realidad contundente, ¿no? Vamos a pasar.
Me voy a detener, voy a dividir la charla en tres partes. La primera voy a hablar del embrión. ¿Se oye bien? Perdonad. Sí. Voy a hablar del desarrollo del embrión, luego hablaré sobre la madre gestante y, por último, qué es lo que sucede con la ruptura del aborto. ¿Qué somos cuando empezamos a ser? Somos un ser unicelular. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso, esta iniciación? Pues a través de un proceso que es la fecundación. Es un proceso por el que cada individuo es constituido con una nueva realidad biológica a partir del patrimonio genético de los progenitores. Querría explicar un poquito la fecundación. Bueno, de los millones hay dos gametos, los masculinos y femeninos. De los millones de gametos masculinos que ingresan en el aparato reproductor femenino, solamente unos pocos miles llegan al entorno del óvulo. El óvulo es una célula la más grande del organismo y está rodeada de unos cientos o miles de espermatozoides, de los cuales tan solo uno consigue impactar en esa gran esfera que es el óvulo y con su cabeza, con la cabeza del espermatozoide, tiene unos enzimas que lisan, agujerean materialmente la pared de la membrana del óvulo y consiguen entrar. Este es el inicio de la fecundación, pero no podemos olvidar que es un proceso, inicio de fecundación. Una vez que entra dentro, suelta su núcleo y hace como un blindaje de la pared del óvulo para que no consiga entrar ningún otro espermatozoide, blinda esa pared. Ese núcleo va es un pronúcleo masculino y va aproximándose al pronúcleo femenino, que es el núcleo del óvulo. En esta aproximación se mezclan las dos cargas genéticas y se inicia una primera célula. Una vez que se ha realizado esta unión de las dos cargas genéticas, se inicia una primera célula que no solo es resultado de la mezcla, por decirlo de alguna manera, de los cromosomas o de los genes de los dos gametos, sino que también interviene un material del citoplasma que hablamos de material epigenético. Es decir, no solo es los genes, sino que en la constitución del nuevo ser humano tienen que ver o tiene intervención ese otro material también genético del citoplasma del óvulo, ¿no? Bueno, y cuando acaba el proceso de la fecundación, ya ahí somos una primera célula, que es el cigoto, que es la única realidad biológica capaz de desarrollarse hasta un organismo completo. No se puede confundir ni con los gametos, masculino o femenino, no es una continuidad biológica de ninguna de esas dos células, tampoco es comparable a una célula común de cualquier zona, cualquier parte o tejido de nuestro organismo, ni a un conjunto de células incluso organizadas, formando un tejido. No, es un ser unicelular que tiene capacidad, el único ser unicelular que tiene capacidad de desarrollarse hasta un organismo completo, que es el ser humano en las distintas etapas de su desarrollo. El inicio de la vida, por tanto, es un acto constitutivo, con un comienzo puntual. Ahí en el cigoto somos el minuto cero de nuestra existencia. Y esto pasa pues, como con la fabricación de cualquier instrumento. Esa fabricación tiene un proceso. Hasta que no acaba ese proceso no tenemos ese elemento. Bueno, pues ahora pasamos al embrión, el embrión unicelular, que es el cigoto, va multiplicándose a 2 células, a 3, a 4, a 8, y en el primer día de su existencia ya tiene 4 células. Hay una característica interesante de un descubrimiento de una investigadora, Cernika Goetz, que es una polaca que en este momento está trabajando en el Instituto Oncológico de Cambridge, y hizo un descubrimiento muy curioso y casi de una manera casual. Tiñó, esto es un ensayo en mamíferos, en ratones, tiñó el embrión bicelular, tiñó cada célula con una tinción. Y la célula, a ver si se marca, así, vale. Una de las células, la que tiene más calcio, es la que va a dar lugar
a el embrión propiamente hablando, y la otra célula, que tiene menos calcio, va a dar lugar a los envoltorios del embrión, a la placenta, al trofoblasto, al saco amniótico. Esto nos dice que ya desde un principio hay una orientación, hay una planificación, por decirlo de alguna manera, de ese embrión. Aquí ya vemos que esa tinción estaría la célula, una de las células que va a dar lugar a la placa embrionaria, y estas son las otras células que van a rodear al embrión y que van a dar lugar a la placenta. Si me puedes avisar cuando me queden 5 minutos para no... Bueno, aunque el cuerpo va cambiando continuamente a través de las diferentes etapas, se mantiene la identidad corporal por medio de un plan director que son los genes. En cada una de las etapas, el embrión va manifestando o va expresando distintas características, y por eso cada una de las células, aunque tiene la misma carga genética, cada una de las células expresa unas proteínas. Por ejemplo, aunque tenemos la misma carga genética en todas las células, pues el músculo cardíaco tiene unas proteínas determinadas que va a dar lugar a proteína de músculo. Las del hígado, por su parte, de la misma manera, ¿no? Yo creo que me salta alguna, perdonad. Vale, es que me había saltado esta. Bueno, de aquí solo quería comentar que sí que hay una organización interna propia del embrión en el que se ve que ya desde un principio hay una organización interna, una especie de orientación espacial, y que tenemos ya un eje definido desde que el embrión es un ser unicelular. Ese eje viene marcado por el lugar donde impacta el espermatozoide en la célula, en el óvulo, en esa gran esfera que es el óvulo, ¿no? Y ahí marca un eje ventrodorsal que perpendicular a él estará el eje céfalo-caudal. Este es un descubrimiento también interesante, relativamente reciente, y que se pensaba hasta hace relativamente poco que esta orientación espacial iba a desarrollarse mucho más tarde, ¿no? Bueno, pues pasamos a la relación, ya al aspecto de la madre, la relación del embrión con su madre. ¿Qué tipo de relación tienen? De dependencia, lógicamente, porque depende para desarrollarse del entorno materno. Es decir, antes de nacer, en las distintas etapas embrionarias, antes de nacer el embrión necesita de un entorno determinado para seguir subsistiendo. Esto pasa lo mismo en la vida postnatal. Todos necesitamos un entorno determinado con un nivel determinado de oxígeno, de nutrientes, un grado de humedad determinado, y sobre todo en unas primeras etapas del neonato, del bebé recién nacido, necesita para su alimentación absolutamente de todo, ¿no? Bueno, pues aunque hay una dependencia de la madre, hay también una autonomía. ¿Por qué decimos que hay una autonomía? Porque tiene inscrito en su interior, en sus genes, la posibilidad de desarrollarse de una manera autónoma. Hay diferentes organismos, el de la madre y el del hijo, y en este caso el del hijo se aloja dentro de la madre, ¿no? Es interesante el diálogo químico que hay entre el embrión y la madre. Hay un descubrimiento también reciente en el que se vio que el embrión en sus primeros días, cuando todavía está bajando por la trompa, pues lanza unas interleuquinas, unas sustancias químicas que impactan en el receptor de la trompa. La trompa es un elemento muy importante para la nutrición del embrión, se ha comprobado. Esto de una parte, y de otra parte manda unas señales al cuerpo lúteo, al ovario. La zona del el cuerpo lúteo es una zona de donde se ha proyectado el óvulo, y que genera unas hormonas, en este caso hormonas del embarazo. Estas hormonas nos servirán para que el embrión vaya con un movimiento determinado, no muy rápido, para llegar al útero cuando el endometrio está en una fase suficientemente engrosada como para poder anidar y para poder enraizarse.
Cuando no hay esta conexión hormonal, el embrión llega mucho más pronto, porque la trompa, que es un órgano hueco que tiene una musculatura, va como proyectando el embrión y llega con una velocidad pues inadecuada para poder anidar, ¿no? Por otra parte, hay una tolerancia inmunológica por parte de la madre, ya que son dos seres distintos, dos seres con dos cargas genéticas diferentes, y por otro lado también con unas proteínas distintas, con lo cual la madre tendría teóricamente que rechazarlo como un elemento extraño, ¿no? Y lo que hace es una especie de sordera selectiva para que no resulte extraño el embrión en su interior y poderle acoger y mantenerle con vida. Se ha visto que es muy interesante la repercusión de las hormonas de la gestación en el embarazo, en el cerebro de la mujer embarazada, ¿no? Cuando una mujer sabe que está embarazada, esta es una experiencia humana que puede provocar distintas reacciones, una reacción de alegría, de sorpresa, de frustración, de miedo, o una mezcla de muchas de ellas, ¿no? Pero sí que al lado de todo esto se sabe que hay unas manifestaciones biológicas automáticas en el embarazo que impregnan el cerebro y que hace que se desarrolle un cerebro llamado cerebro maternal o cerebro social. Lo que hace es generar un aumento de la zona de la corteza motora que provoca pues un aumento de las posibilidades de moverse cuando hay un estímulo, ¿no? También el enlace de la corteza motora con el sistema límbico, que es el sistema que se encarga de recoger o gestionar las emociones, ¿no? La hormona más importante en relación con esto es la oxitocina, que es la hormona de la confianza llamada. Esta oxitocina es muy importante en el vínculo materno-filial. Se da en todos los mamíferos desarrollados, y este desarrollo de las áreas del cerebro lo único que sirven es para amplificar la respuesta de las demandas del hijo. Hay unos estudios muy interesantes de neuroimagen con resonancia magnética funcional que organizaban un grupo de madres que tenían unos hijos y ponían una grabación de el hijo llorando. Entonces, cada una de las madres, al recoger la repercusión que tenía en el cerebro, cuando su hijo, el llanto de su hijo, que lo reconocía muy bien, lloraba, aumentaba la captación en esa zona del área motora. Sabemos que el cerebro de la mujer no es igual antes que después de la gestación. El vínculo con el padre pues es distinto, es más laborioso y sobre todo es menos fisiológico. Necesita hacerlo pues a través del contacto físico, por eso es tan importante pues las caricias, los juegos físicos, los masajes, los baños, que aparte de compartir tareas con la madre, viene muy bien para establecer este vínculo. Ahora damos un salto a lo que supone la ruptura de la gestación en la mujer. Quería comentar lo que es los tipos de aborto, cómo se llevan a cabo. Hay un aborto farmacológico llevado a cabo por medio de fármacos. Los fármacos lo que hacen es un compuesto de hormonas, hormonas gestágenos y progestágenos, a una combinación determinada, y la finalidad que tiene es crear un entorno del embrión incompatible con la vida. ¿Cómo lo puede hacer? Pues si es en los primeros días de la gestación, antes de que anida entre el 7 y el 14 día, pues lo que hace es acelerar, por ejemplo, el movimiento de la trompa para que el embrión llegue al endometrio en un momento en que todavía no está preparado para poder anidar. O por el contrario, enlentecer ese movimiento para que al llegar ya se haya descamado y no pueda anidar ahí. Esto sería básicamente como el concepto de los fármacos abortivos.
Por otra parte, el aborto quirúrgico pues, se lleva a cabo a partir de unas semanas posteriores de gestación, y en el primer trimestre básicamente se hace a través de la aspiración para extraer el embrión. Como el embrión en ese momento es sobre todo partes blandas y no necesita muchas veces dilatar siquiera el cuello del útero, la aspiración se lleva a cabo con... le llaman una aspiración menstrual. Esto es pues una manipulación del lenguaje, porque ahí no hay ninguna menstruación, ahí hay un embrión que ha anidado y que está en una etapa determinada de su vida, ¿no? Realmente es también una estrategia de las personas pro-choice, por la elección, por el aborto, el cambio o el vaciado de sentido del lenguaje. Realmente es mucho más anestésico el decir una evacuación menstrual o el producto de la gestación, y no llegamos realmente a manifestar lo que es. Realmente si si muchas personas hubieran visto lo que es un aborto, no estaríamos aquí defendiendo esto, porque no habría personas a favor. Una cosa que quiero comentar, así en paréntesis, es que muchos de nosotros, muchos médicos, pues hemos tenido que escuchar a algunas madres después de haber abortado, que están en tal hoyo que no van a poder salir nunca de ese hoyo. O sea, realmente deberíais oír, ¿no?, a estas personas. Es dramático. Además es que realmente se lo creen, no voy a poder salir de ese hoyo, ¿no? Continuando con los procedimientos del aborto quirúrgico, en el segundo trimestre hay otro tipo ya el feto es más grande y hay posibilidad también de hacer una dilatación del cuello del útero, hacer un aspirado, pero a la vez hay que introducir instrumentos quirúrgicos para hacer una sección del feto, porque no puede salir entero de esta forma. Y esa es una posibilidad, y otra posibilidad es una inyección con suero salino hipertónico a través también de vagina, y lo que consigue es producir unas quemaduras en la piel del bebé, en la piel del embrión o del feto en este caso, y también aspira al interior del aparato respiratorio y digestivo y muere a veces dentro del útero quemado, ¿no? El aborto es violento y deja cicatrices a veces físicas y siempre emocionales. Hay unos efectos adversos en la madre, como puede ser perforación del útero. Daros cuenta que el útero es un elemento blando, muy blando, sobre todo en la gestación, está muy protegido con el cuello uterino muy cerrado, y hay veces que se puede producir una perforación o una hemorragia o infección, y también puede haber unas posteriores secuelas de esterilidad, porque deja a veces cicatrices y bloquea, por ejemplo, la entrada a una de las dos trompas, ¿no? La mente de la mujer tras el aborto. ¿Hay una relación entre el aborto y los problemas psiquiátricos posaborto? Bueno, pues siempre hay una reacción emocional de muy distinto tipo, ¿no?, después del aborto, provocada por muchísimos factores. Uno de los factores que es de más peso, más importante, es el factor debido a mecanismos fisiológicos, porque ese vínculo de apego que habíamos comentado que tenía la madre bruscamente cae. Esa hormona de la confianza, la oxitocina, que hace que la mujer tenga una resistencia al estrés y una situación de euforia casi. No sé si habéis convivido con mujeres embarazadas, imagino que sí. Están como en otro mundo, o sea, emocionadas, no hay problemas, y esto se multiplica todavía más en el momento del parto y de la lactancia y del contacto piel con la madre. Bueno, pues ahí se realiza una ruptura violenta de ese vínculo de apego, y hay una serie de reacciones de depresión, de tristeza debido a esa ruptura, ¿no? Se ha definido
un trastorno de estrés postraumático, estas mujeres tienen unos síntomas a veces relacionados con ese trastorno. Es un trastorno definido en el año 1975 en Estados Unidos y lo tenían los excombatientes de la guerra de Vietnam. Tenían depresiones, tenían reideación de lo que había sucedido, y en la mujer a esto se añade la nostalgia del hijo, a veces el remordimiento de lo que han hecho, muchas veces empujadas por un entorno hostil, ¿no? Luego, una cosa que preocupa también es la tasa del suicidio femenino. Se ha hecho un estudio y el suicidio femenino es mucho menos frecuente que el masculino. Haciendo un estudio de los suicidios femeninos se vio que un porcentaje relativamente considerable de mujeres que se habían suicidado tenían antecedentes clínicos de un aborto, ¿no? Realmente se está cada vez más convencido de que este grupo de mujeres que han abortado pues es un grupo de riesgo para la salud mental y que es necesario poner en marcha pues también recursos para poderlo resolver, ¿no? Hay algunos estudios que han encontrado que no han encontrado una mejor evolución en la salud mental de la mujer después del aborto. Estos estudios, algunos de ellos, se han llevado a cabo por investigadores también favorables al aborto y no han visto ninguna mejoría o igual que antes de o peor, pero no han encontrado ninguna mejoría, ¿no? Se vio la necesidad de hacer una revisión a nivel mundial, de los datos a nivel mundial, y sí se vio de los años 95 al 2009, ¿no? Que hay un riesgo para las mujeres que han abortado voluntariamente, un riesgo en la salud, para su salud psiquiátrica. Bueno, en la ley del aborto actual de España hay un artículo que para nosotros, para los clínicos, pues es bastante desolador, porque una de las cosas que dice es textualmente esto: los datos identificativos de las pacientes serán separados de los datos de carácter clínico relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere esto decir? Que no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer un seguimiento ni estudio epidemiológico de las mujeres que hayan abortado, porque hay un descabezamiento, que nosotros llamamos así, de la historia clínica. O sea, solo tenemos el abortado, ha habido estas complicaciones, pero no podemos estudiarla, ¿no? El aborto por causas médicas, pues como saben, uno de los artículos dice que no se debe superar las 22 semanas de gestación y que a partir de ahí, hablando de aborto de causas médicas, que también es pues un artificio esta palabra, ¿no? Este es un feto de 20 semanas, ¿no? Una ecografía 3D, pues eso también nos dice mucho, ¿no? El desarrollo. Y también cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, se puede abortar hasta incluso el final. Nuestro feto, el feto es un paciente. Si es un feto enfermo, es nuestro paciente enfermo y se debe diagnosticar, tratar y paliar, en todo caso de que no podamos curar, las consecuencias de su enfermedad. Sí que es importante que cada vez haya más equipos, más grupos de personas que hacen terapias perinatales. Esto es un estudio muy bonito de un caso clínico de una gestación de un niño con una cardiopatía que se canalizó intraútero, se canalizó la arteria umbilical y se puso el tratamiento de esa cardiopatía y resultó muy bien. O sea, hay grupos de investigadores que cada vez están haciendo pues más estudios en este sentido, ¿no? Hay se me ha borrado la otra, pero hay unas convenciones sobre derechos de los discapacitados en los que en ningún caso se puede discriminar por el hecho de serlo. Para terminar, comentar que la información biomédica se hace muy necesaria a la sociedad y a quienes tienen responsabilidades sociales.
y que las próximas generaciones nos reclamarán la responsabilidad que tuvimos de decir lo que sabemos, que es mucho, para que se empiece el cambio hacia una mentalidad de respeto y protección por el ser más vulnerable, que es el ser humano dentro de su madre, en el viaje más peligroso de su vida. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Mi agradecimiento a la vicedecana por acogernos en esta facultad, que siempre es un honor venir a lo que siempre ha sido y espero que siga siendo el templo de la libertad, de la razón y de la palabra, donde la fuerza nunca puede acallar las razones, ni el insulto ocultar el argumento, porque esa es la esencia de la universidad. Y felicito a los organizadores del acto porque me parece muy bien el diseño que han hecho, porque para cualquier reflexión ética o jurídica o política, antes hay que empezar por saber de qué estamos hablando. Y por lo tanto, cuando afrontamos los problemas derivados del juicio ético sobre el aborto o del juicio jurídico que debe hacerse sobre el aborto, lo primero es preguntarse de qué estamos hablando. Y la respuesta no la da ni la ética ni el derecho, la da la ciencia. Es la ciencia quien tiene que decirnos de quién, en este caso de quién estamos hablando, porque es un miembro de la especie humana. Si no fuese un miembro de la especie humana, los juicios éticos y jurídicos podrían ser distintos. Pero si es un miembro de la especie humana, prácticamente el debate está concluido. Porque parece evidente que los miembros de la especie humana somos una realidad valiosa. Esto no se puede demostrar, pero si no fuese así, toda nuestra civilización carecería de fundamento ninguno. No se podría fundar ni el concepto de dignidad humana, ni defender ningún derecho humano. Y esto tiene mucho que ver con la definición de lo que es la ética. Y voy a perder un poco de tiempo en explicar ante ustedes qué es la ética, dado que me toca hablar de la dimensión ética de la defensa de la vida, porque habitualmente ese término hoy día se usa muy carente de contenido o de fundamento. Hay mucha gente hoy día que piensa o habla como si la ética fuesen una serie de principios vagos escritos en las nubes, no se sabe muy bien por qué, para amargarnos la vida a los demás. O gente que cree que la ética son unos códigos atávicos, tribales, bíblicos, que se han transmitido por la historia con formulaciones más o menos discutibles y que no se sabe por qué tienen que vincularnos a nosotros. Y la ética no es ni una cosa ni otra. Ni la ética son códigos, normas o decálogos, ni la ética son principios vagos escritos en las nubes. ¿Qué es la ética? La ética es la interacción entre la libertad humana y el bien existente. Donde se encuentra la ética no es en los códigos ni en las nubes, se encuentra donde opera la libertad humana. El ser humano, porque es libre, y es patente, no voy a perder el tiempo ahora en demostrar lo que somos libres, tiene capacidad de tratar bien lo bueno existente, tratar mal lo bueno existente, tratar bien lo malo existente. Esa es la esencia de la ética, usar la propia libertad cuando interrelaciona con lo bueno existente para tratarlo bien. Y la falta de ética es tratar mal a partir de nuestra libertad a lo bueno o bien a lo malo. ¿Y por qué podemos hablar los seres humanos de bien y de mal? Porque somos racionales. Los seres humanos podemos conocer con certeza en qué consiste todo lo que existe. Saber qué son las cosas, qué somos nosotros, qué es un ser humano. Con fronteras siempre de incertidumbre intelectual, la ciencia por eso avanza y no está congelada en el tiempo, pero podemos conocer con certeza lo que existe y en qué consiste. Porque las cosas que existen consisten en algo. Porque estamos en un mundo razonable y en el cual, por tanto, nosotros que somos racionales podemos conocer con certeza, reitero, lo que existe. Podemos conocer qué es un ser humano, eso que los clásicos llamaban la naturaleza humana. Y la ciencia nos ayuda mucho, gracias a Dios, a avanzar en el conocimiento de las fronteras de la vida. Durante miles y miles de años los seres humanos no sabíamos dónde surgía la vida, cómo surgía exactamente y en qué momento la vida humana. Sabíamos que después de tener relaciones sexuales, al cabo de unos meses nacen los niños, pero este proceso maravilloso de la fecundación no lo conocíamos. Igual que hemos ido avanzando en el diagnóstico, y no sé si hemos acabado todavía de avanzar, en el diagnóstico preciso del momento de la muerte, porque la ciencia nos va permitiendo conocer con más precisión qué significa la muerte y cuándo se produce. No hace muchos años, en el derecho español, el diagnóstico de muerte se hacía por la parada cardíaca. Luego hemos pasado a la parada cerebral y luego ya a la ausencia de actividad en determinadas zonas del cerebro en concreto, que nos van permitiendo precisar con mucho más acierto la muerte. Pero todos sabemos lo que es un ser humano, aunque, repito, avancen los conocimientos, gracias a Dios, que nos aporta la ciencia sobre el momento concreto del origen y el momento concreto de la muerte. Y el ser humano es algo valioso. Quien no admita esto, que, repito, no se puede demostrar, no está en condiciones de mantener un diálogo civilizado.
Quien no admita que el ser humano es una realidad valiosa está incapacitado para la convivencia, está incapacitado para entender nuestra civilización, que es una civilización humanista, está incapacitado para entender el derecho, porque el derecho sería pura arbitrariedad si no hay algo valioso objetivamente que defender. Por lo tanto, hay que partir de la afirmación de que el ser humano es algo valioso. Y quien quiera afirmar que no es algo valioso, deberá decir por qué hay que perseguir las violaciones, el genocidio, la pederastia, la tortura, etc. Porque si el ser humano no es algo valioso, todas esas cosas no están atacando algo valioso. Y si el ser humano es algo valioso, lo es siempre. Y por lo tanto lo es desde que comienza a existir hasta que deja de existir. Porque el ser humano es cronológico, tiene un decurso temporal, somos un proceso. Pero durante todo ese proceso somos los mismos. Hoy día, gracias a los avances del conocimiento de los orígenes de la vida humana, si le hiciésemos un análisis del patrimonio genético a la primera célula, al cigoto, y 40 años después encontrásemos ese mismo patrimonio genético en el semen de un violador, podríamos condenar a ese cigoto, convertido ya en adulto, porque es el mismo. Y su código genético es el mismo, y el patrimonio genético es identificado desde el inicio del proceso, desde las primeras horas del proceso de la fecundación, y no cambia en toda la vida. Es decir, la definición biológica de ese pequeño embrión de 2 células es la misma que la del ancianito que morirá en la cama del hospital 93 años después. Por lo tanto, no hay fundamento científico hoy día para discutir que estamos ante un ser humano desde el momento de la fecundación. Y si lo hubiese, que no lo hay, pero puede haber ignorancia, hay gente que no sabe de estas cosas que nos han contado. Si lo hubiese, desde el punto de vista ético, habría que aplicar la presunción de vida. Tanto el derecho penal como la ética, en caso de dudas sobre si estamos hablando de un ser humano, exigen respetarlo como si fuese un ser humano, porque no cabe asumir ni jurídica ni éticamente el riesgo de estar matando. Por eso, si uno, ejemplo clásico del derecho penal de siempre, pues no sé, cuando yo estudiaba en la facultad, si uno yendo por el bosque oye que se mueven unas ramas y dispara sin saber si es el oso o otro cazador, puede ser acusado de homicidio por imprudencia, en el caso de que fuese un cazador y no el oso al que le diese. Porque en caso de duda uno no puede disparar a matar a un ser humano, asumiendo el riesgo de que está matando a un ser humano. En caso de duda, no dispares hasta que no veas si es oso o humano. Pues aquí, si alguien tuviese dudas de cuándo comienza la vida humana, como tendría dudas y no certeza de que en alguna fase de ese proceso que comienza con la fecundación no es un ser humano, debería aplicar la presunción de vida y abstenerse de destruirlo. Porque, repito, la vida humana es algo tan valioso que merece siempre respeto. Por lo tanto, éticamente, ¿cuál es la conducta acorde a una interactuación entre mi libertad y un ser humano? Sea un embrión, un feto, un niño recién nacido, un magistrado del Tribunal Supremo o un jubilado en los momentos finales de su vida, respetar su vida. No hay otra opción. El aborto es profundamente antiecológico. Probablemente sea lo más antiecológico que está sucediendo en este planeta en este momento. Porque es destruir un ecosistema natural de vida que, si no se destruye, da lugar al nacimiento de un niño. Y cuando alguien está ante algo valioso como es una vida humana, la única actitud éticamente responsable es la de respeto. El derecho a la vida no nace de los ordenamientos jurídicos ni de las constituciones, aunque es muy bueno que lo reconozcan los ordenamientos jurídicos y las constituciones. El derecho a la vida nace de que la vida existe. Como el derecho a mi libertad de expresión no nace de que me lo reconozca la Constitución, nace de que soy un ser racional capaz de hablar. Y como soy capaz de hablar, si la Constitución me reconoce eso como derecho a libertad de expresión, la Constitución será justa. Y si no me lo reconoce, la Constitución es injusta y yo sigo teniendo derecho a hablar porque soy un ser racional capaz de hablar. Y por lo tanto puedo expresarme en libertad. ¿Por qué el embrión humano y yo tenemos derecho a la vida? Porque estamos vivos. Es un dato de hecho. Y si los demás, las leyes, nuestras madres, los políticos, los médicos, nos respetan eso que ya tenemos, que es el derecho a la vida, los demás, las leyes, los políticos, las madres, los médicos serán justos. Y si no lo respetan, serán injustos y seguimos teniendo derecho a la vida porque estamos vivos y eso es una cosa buena. Los derechos no dimanan de la voluntad del legislador, ni de los principios abstractos de los códigos éticos, nacen de la naturaleza de las cosas. Repito, el lugar de la ética es la interactuación de mi libertad con el bien preexistente. El bien es la vida de los demás, el bien es su derecho a expresarse con libertad, el bien es respetar su derecho a hablar, porque eso es algo bueno que ya existe en el ser humano. Y por lo tanto, las personas que tienen una preocupación ética no deben reflexionar en su interior sobre qué cosas les provocan emotivamente una satisfacción subjetiva o placentera. Deben mirar hacia afuera a ver qué cosas hay buenas a su alrededor,
para respetarlas. Como la realidad consiste en algo, como la realidad es razonable, yo tengo criterio para definir lo bueno y lo malo. Y ante lo bueno debo racionar con respeto y protección. Y ante lo malo no. Eso es ser ético. Y esa es la papeleta que desde el punto de vista de la reflexión ética luego se pasa al derecho. Definir del inmenso ámbito de la libertad humana qué trocito tiene tal relevancia social que, además de estar protegido por los mandatos éticos, debe estar protegido por el derecho. El ámbito de la ética es tan grande como el ámbito de la libertad humana. Si lo dibujamos como una conferencia, es una circunferencia cuyos límites son la libertad humana. Y el ámbito del derecho es un círculo más pequeño, concéntrico a ese, que coge una parte de todo ese círculo, aquella que protege los bienes de más relevancia y de más trascendencia para la vida social, y los protege también con normas jurídicas. ¿Por qué el derecho debe proteger en concreto el derecho a la vida? Porque es el bien más valioso. Se puede discutir cuáles son esas fronteras de lo que el derecho debe proteger dentro del amplio marco de la ética, pero no es dudable que la vida humana sí forma parte de eso que el derecho también debe proteger, porque es lo más valioso que hay en todo ese ámbito de bienes morales a respetar, por la libertad y por la ética humana. Para hacer esta reflexión, como ven ustedes, hay que tener una cierta humildad. Hay que partir de la base de que el ser humano razonando se puede aclarar. Que si queremos ser justos debemos crear una mirada de cariño a lo existente para respetarlo y apreciarlo. Que yo no soy el que define el bien y el mal. Aprendo qué es bueno y qué es malo mirando a la realidad de las cosas. Es una peligrosísima soberbia intelectual, tan extendida hoy día, la que lleva a pensar que cada ser humano crea desde su interior y con sus convicciones lo bueno y lo malo. Entre otras cosas porque si fuese así no podríamos compartir ese juicio sobre lo bueno y lo malo. Si cada uno de nosotros fuese la fuente de la definición de lo bueno y lo malo, no habría otro parámetro para definir lo bueno y lo malo que las apetencias de cada uno. Y ya sería casualidad que coincidiésemos dos. Eso está pasando a nuestro alrededor. Toda una civilización se está hundiendo en un individualismo. Toda una civilización se está hundiendo en un relativismo, individualismo moral, porque hemos empezado a pensar que no es posible dialogar con certeza sobre lo bueno y sobre lo malo, que ese es el terreno de lo subjetivo, de lo arbitrario, de lo no comunicable. Claro que podemos dialogar con certeza para acceder a la verdad 2, 4 y 50 millones de personas, porque la verdad es objetiva, el bien existe, y por lo tanto podemos conocerlo todos. Es más, nos podemos ayudar dialogando a conocerlo, porque nos aportamos datos, experiencias, reflexiones, puntos de vista, criterios que van enriqueciendo el de todos. Por eso en democracia es posible el diálogo no para llegar al consenso, sino para descubrir juntos la verdad de las cosas, para descubrir juntos qué es bueno y merece siempre respeto. Lo contrario es una abdicación de la razón que degrada el clima moral de una sociedad. Y por eso, en el fondo, los que quieren defender principios incompatibles con esta afirmación de que el ser humano es algo valioso, le tienen miedo a la ciencia, a la información, a la sabiduría. Rehuyen, no quieren que se sepa, como esos que les molesta que hagamos ese tipo de debates, porque le tienen miedo a la verdad de las cosas, le tienen miedo a la información. ¿Cuánta gente considera que es agresivo exponer el desarrollo de la vida prenatal del ser humano? ¿Por qué ese miedo al conocimiento, a la información, a saber de qué estamos hablando? ¿Por qué tanta gente le tiene miedo a la exposición de en qué consiste un aborto? Cuando un ser humano racional lo que debiera saber es de qué está hablando, para poder opinar, precisamente. Pero si hay ciencia, si hay información, si hay constancia, si hay visión de aquello que estamos hablando, se impone la realidad inmediata de que la vida es algo valioso que merece siempre respeto. Y eso, repito, no porque esté en un código, no porque alguien haya dicho no matarás, sino porque la vida es valiosa. La moral es la interactuación de mi libertad con el bien existente. Y así vamos identificando ese bien y como regla mnemotécnica para recordárnoslo a todos, para transmitir esa sabiduría moral a veces costosa a las nuevas generaciones, formulamos reglas y decálogos. Pero la ética no consiste en esos decálogos, consiste en respetar cada uno en el uso de su libertad lo bueno existente como bueno que es. Y luego, repito, lo formulamos en una regla, no matarás. Pero no es la regla la ética. La regla es una manera de transmitir el conocimiento, de recordarnos esa vieja sabiduría sobre lo humano que aprendemos con la exigencia concreta de responsabilidad en el uso de la libertad de cada uno.
Por eso la defensa de la vida es una responsabilidad de todos, porque todos interactuamos con las vidas de los demás. Todos podemos poner nuestra libertad al servicio de la defensa de la vida o de lo contrario, porque todos, repito, nos relacionamos con otras vidas. Y por eso la situación de dependencia no genera un poder de abuso o destrucción, como es la relación madre-niño en el seno materno, sino al revés, genera una responsabilidad. Porque depende de mí algo valioso, estoy obligado a cuidarlo. Si dependiese de otro, yo no estaría obligado, pero como depende de mí, yo estoy obligado a cuidarlo. Y por eso el derecho nos impone la obligación, si nos encontramos con un suicida, de intentar que no se mate. ¿A quién le impone esa obligación? Al que está allí y puede evitarlo, al que no está allí, no. Para la reflexión humanista clásica, la dependencia de otro, que deriva de la edad, de la enfermedad, lo que genera es una especial obligación de cuidado y no un derecho a destruir o atacar. Es una visión bárbara, sería esta última, de lo que es la interrelación entre dos seres humanos. Y por eso es tan espontáneo que, y la bioquímica de la relación entre el embrión y el cerebro de la madre opera en esa línea, como nos ha explicado la doctora, es tan espontáneo que en principio surja esa obligación de cuidado convertida en un sentimiento de protección. Por eso la maternidad implica en principio protección. Y por eso la oxitocina, de la que nos han hablado, facilita que el cerebro de la mujer esté en tensión para cuidar y para querer. Todo esto que estamos diciendo, repito, no son reglas abstractas escritas en una nube, es mirar lo que pasa en la realidad de las cosas. Hay que mirar la realidad de las cosas. Tenemos, cada uno de nosotros y nuestra civilización en su conjunto, que dejar de mirar las nubes, la reflexión abstracta sobre sentimientos subjetivos, dejar de buscar consensos arbitrarios y mirar cada vez más y con más respeto la realidad de lo existente. Eso es la verdadera ecología, la ecología de la vida. Mirar sin miedo a la vida y decir, porque eres valiosa, te respeto. ¿Que eso no me apetece? ¿Que eso me supone responsabilidades? ¿Que eso a veces es costoso? Por supuesto. ¿Y qué? Casi todo lo valioso en la vida es costoso, por supuesto. Pero la gente que tiene una exigencia interior ética sabe que hacer el bien, aunque sea costoso, merece la pena, porque es lo que nos hace buenos. Los romanos definieron, y con esto voy a hacer ya una reflexión jurídica para pasarle el tema al experto en derecho, los romanos definieron la justicia, así lo escribió Ulpiano y nos lo conservó escrito Justiniano en el Digesto, como dar a cada uno lo suyo. Si justicia es dar a cada uno lo suyo, quiere decir que hay un suyo de cada cual que es de él antes de que se lo demos, y que además es la vara de medir de nuestra justicia. Por ejemplo, es el suyo de cada cual la vida que tiene, y el respeto a esa vida es la vara de medir de mi justicia. Si yo le reconozco, le respeto, le doy al ser vivo humano la vida que tiene, yo soy justo. Si yo destruyo o ataco la vida que ya tiene ese pequeño ser humano, yo soy injusto. Por tanto, la vara de medir de lo justo y lo injusto no soy yo, es mi respeto a lo bueno, a lo justo natural. Como ven ustedes, esta no es una afirmación específicamente cristiana, procede de la vieja cultura romana. Ya Hipócrates lo incorporó al juramento correspondiente que debían hacer los médicos. Y además, esta actitud mental de razonamiento sobre lo existente y de respeto a lo que captamos como bueno en la realidad es el fundamento de la cultura occidental. Occidente es una cultura que se basa en el respeto a la razón. Eso nos distingue del resto de las culturas. Nosotros, los seres humanos, nos lo dijo Sócrates y Platón y Aristóteles, razonando nos podemos aclarar. Podemos conocer con certeza lo bueno y lo malo, lo cierto y lo falso. Y luego, como somos libres, queremos y podemos y debemos, porque podemos, poner nuestra libertad al servicio de lo bueno como bueno. Este es el fundamento de la clave humanista de nuestra civilización. Y es lo que pone en quiebra radicalmente la banalización del aborto propio de nuestra época. Cuando toda una cultura se rinde para considerar el aborto como un derecho, como un ámbito de libre disposición de las mujeres, cuando es bendecido por la sacrosanta ciencia y la técnica y los estados y las leyes, entonces quiere decir que toda una civilización ha perdido sus raíces intelectuales. Ya no nos importa la realidad, no nos importa lo que nos digan los científicos sobre el origen de la vida,
Ya creemos que, aunque estemos ante un ser vivo, nosotros decidimos si es bueno o malo, merece respeto o no, y por lo tanto hemos acabado con el fundamento del carácter humanista de nuestra civilización. Escribió Carl Lewis en La abolición del hombre que cuando todos se ríen de quien afirma esto es cierto, solo queda quien dice yo quiero. Cuando una civilización abdica de razonar, de buscar la verdad de las cosas, de ponerse al servicio de ella, solo queda la libre voluntad destructiva de cada uno. Se acaba el fundamento de la justicia social. Y este es el inmenso riesgo que plantea la banalización del aborto en nuestra sociedad. Cada aborto implica la destrucción de una vida humana. Cada aborto implica una vida de mujer lastrada por una experiencia dolorosísima. Pero la banalización colectiva, entre otras la jurídica del aborto, implica que toda una sociedad se va desarmando para defender los fundamentos de la dignidad humana y de los derechos humanos. Por eso defender la vida es hoy defender el humanismo, defender la democracia, defender la libertad, defender la dignidad de la persona humana, recrear los fundamentos culturales que han permitido que vivamos en una civilización que se puede autocalificar a sí misma de humanista. Muchas gracias. Del orden lógico de los intervinientes, ha hablado la ciencia, se ha hablado ahora de la vida desde el punto de vista ético, desde el punto de vista antropológico, de la verdad del ser humano, y toca preguntarnos qué dice el derecho de la tutela, de la protección de la vida, ¿no? Yo no sé si aquí habrá muchos estudiantes de derecho, no tengo ni idea, ¿no? Pero si hay algún estudiante de Derecho, aunque sea ya de segundo, ya habrá estudiado los primeros temas de Derecho Civil, de Teoría General del Derecho, habrá estudiado lo que es el acto, el hecho, el acto y el negocio jurídico, ¿no? Lo digo porque si nos quedamos con lo primero, el hecho, los hechos de la naturaleza pueden tener relevancia jurídica. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático es el tiempo. El tiempo es un hecho de la naturaleza que tiene un tratamiento jurídico, que duda cabe, los plazos de prescripción, los plazos de caducidad, etcétera, etcétera, ¿no? La lluvia, pongo por caso, la lluvia también tiene relevancia jurídica, es un hecho de la naturaleza, de quién es la propiedad de las aguas pluviales, eso está regulado en la ley de aguas, quien tenga interés que lo estudie, ¿no? O si una lluvia es una lluvia catastrófica, ahí está el régimen de seguros agrarios, pongo por caso, ¿no? Es decir, que todos los hechos de la naturaleza tienen su tratamiento jurídico. Y la vida humana, como también hecho que está en la naturaleza, tiene su tratamiento jurídico. Tiene su tratamiento jurídico desde el inicio hasta el fin. Y como ha dicho antes Benigno, la vida humana es una realidad única que pasa a lo largo de diversos estadios, podríamos decir. Hay un hecho, por supuesto, determinante, fundamental, que es el nacimiento, pero la vida humana comienza en un determinado momento y acaba en un determinado momento. Y si en ese curso se interrumpe, pues esa vida ha finalizado. Por tanto, de esto va de suyo que si a los minutos de producirse la gestación de un ser humano se interrumpe, pues ese curso ha quedado abortado desde el primer momento, ¿no? En este sentido, a veces se pierden las cosas, ¿no? Echar mano, yo, como estudié en un colegio de dominicos, pues me hablaban mucho de Santo Tomás y de Aristóteles, de la filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Y siempre me acuerdo que el profesor de filosofía nos hacía mucho hincapié en la distinción, en algo básico y fundamental, que es la diferencia entre la sustancia y los accidentes. La diferencia entre la sustancia y los accidentes. La sustancia es lo que es en sí y no en otro, y los accidentes es lo que es en otro y no es en sí. Pongo por caso, el color blanco pues está en esta hojita, está en la sal que yo me echo en los alimentos, está en el azúcar, está en la nieve, pero el color blanco en sí mismo, como tal, tiene que estar en algo para que tenga esa entidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tiene entidad, por tanto, es el azúcar, la sal, la hoja de papel, etc. Llevado esto a la vida humana, en todo el drama del aborto está la subversión de estas dos categorías en muy buena medida. Es decir, si yo confundo la sustancia con los accidentes, o mejor dicho, convierto los accidentes en sustancia y pierdo el esquema básico, nos encontraremos en que las dimensiones hacen que para algunos el que un ser humano mida unos milímetros, eso es un accidente, le haga perder su sustancia de ser humano. Y tan ser humano es... tan persona humana es, no desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista ontológico, un embrión de pocos milímetros que un jugador de la NBA norteamericana,
que pueda medir 2 metros y pico. Es un ser humano. Por tanto, cuando yo, digamos, compartimento la vida humana a lo largo de ese proceso vital que se inicia con la concepción y finaliza con la vida, el derecho lo compartimenta. Por supuesto que lo compartimenta y habla de una fase embrionaria, habla de una fase fetal, habla del nasciturus a lo largo de su proceso, el momento culmen que es la vida de la persona, que es el nacimiento, y a partir de ahí la voy compartimentando de muchísimas maneras. Fijo edad de mayoría de edad, fijo el momento en el cual una determinada persona puede emanciparse, fijo la edad a partir de la cual una persona puede comenzar a trabajar, a partir de la cual debe dejar de trabajar por la jubilación, a partir de la cual se supone que tiene capacidad para obligarse contractualmente o puede ser responsable penalmente, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, la vida humana como tal es un hecho que nuestro ordenamiento jurídico contempla. La cuestión es si hoy día la vida humana tiene el debido tratamiento jurídico en los momentos más delicados, que es al comienzo y al final. Como el título de la mesa redonda hace referencia al aborto, voy a dejar todo lo relativo al final, no lo voy a tratar, porque eso sería objeto de otra mesa redonda, de otra jornada, e incluso al comienzo de la vida me voy a limitar exclusivamente a lo que es el aborto puro y duro, es decir, lo que es un análisis somero del régimen jurídico, de cómo España ha ido contemplando el aborto voluntario. Dejo a un lado otros abortos, no menos numerosos, pero quizá más silenciosos, como es, por ejemplo, todo lo que va ligado a la legislación sobre técnicas humanas de reproducción humana asistida, la ley de investigación biomédica. Otra cuestión podría ser todo lo ligado a la problemática de la píldora del día después, que es otra fórmula que con efectos abortivos que no voy a entrar en él. Me voy a dedicar exclusivamente y muy someramente al análisis de la actual ley. Y para eso, como a mí me gusta mirar para atrás y para poder ver lo que tengo delante, voy a hacer un breve análisis de cuál era la situación anterior a la ley del 85, qué supuso la ley del año 85, qué dijo el Tribunal Constitucional y qué ha dicho, en definitiva, la vigente ley del aborto del año 2010 y qué panorama tenemos desde el punto de vista de la tutela, de la protección, del ordenamiento jurídico de la vida humana. Y antes de la ley del año 85, es bueno tener en cuenta cuál era el panorama que teníamos en ese momento, el aborto voluntario era un delito. Pero era un delito que estaba tratado de una manera muy especial, puesto que se reconocían una serie de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, incluso de exención de la responsabilidad criminal, aquellas mujeres que en circunstancias, vamos a llamarlas dramáticas, de vida o muerte, en definitiva abortaban. Estaban ahí bajo el título jurídico de la inexigibilidad de otra conducta, la posibilidad de una exención de responsabilidad en supuestos, por ejemplo, de fuerza mayor, de un miedo insuperable, etc. Incluso había un tratamiento específico muy dulcificado penalmente, que es lo que se llamaba, que yo la primera vez que lo oí me quedé un poco sorprendido, del nomen jurídico, que era el aborto honoris causa. Digo, ¿qué es el aborto honoris causa? Yo había oído hablar del doctorado honoris causa, pero nunca había oído hablar del aborto honoris causa, que era en definitiva el tratamiento penal muy privilegiado que se otorgaba a la mujer y a los padres de la mujer cuando ese embarazo de la hija era contrario, digamos, al buen concepto que podía haber en la sociedad de esa familia, de esa mujer, etcétera, y entonces, llevado de ese temor social, esa mujer abortaba, y entonces se preveía ahí que había una situación donde, bueno, pues se atenuaba esa posibilidad, esa responsabilidad criminal, ¿no? Pero era un delito. Y el Código Penal siempre va detrás, o los códigos en general, detrás de la realidad. Yo digo que las leyes educan o deseducan, y el hecho de que hubiese un tratamiento penal que se saldaba luego a la hora de la verdad con prácticamente ninguna condena penal hacia las mujeres, prácticamente no había condenas penales, lo que sí era que creaba, digamos, en la conciencia social la idea de que eso, por decirlo de alguna manera, estaba mal. ¿Qué hace la ley del año 85? La ley del año 85, lo que eran unas situaciones concretas
de que el caso tal, el caso cual, doña Mengana, doña Zutana, la señora tal que había abortado, en circunstancias, como he dicho antes, de vida o muerte, de circunstancias dramáticas de inexigibilidad de una conducta, lo que era un tratamiento específico caso a caso lo eleva a una exención general de responsabilidad. Es decir, es donde se introduce, por tanto, el supuesto de aborto mediante indicaciones, la indicación terapéutica, la indicación eugenésica y la indicación ética. De manera que en esos casos particulares, por decirlo de alguna manera, la mujer ya no tenía que sentarse en el banquillo. Cuando digo sentarse en el banquillo no me estoy refiriendo a que fuese sometida necesariamente a juicio, muchas causas acababan en sobreseimiento, sino sencillamente que no se le pedían cuentas de por qué había abortado, porque se suponía ya con esa ley que había abortado dentro de esas circunstancias. Luego veremos muy sumeramente también que eso en realidad nunca se ha llegado a exigir de esta manera, ¿no? Pero ahí lo que teníamos era, en definitiva, dos postulados. Un postulado, vamos a llamarlo de política criminal que consistía, en definitiva, de que bastante drama era para la mujer tener que abortar para que encima tuviese que dar cuenta, para que encima tuviese que comparecer ante la policía, ante el juez, ante el fiscal, aunque luego fuese declarada exenta de responsabilidad criminal, ¿no? Eso iba, en definitiva, contra la situación de la mujer en esas circunstancias. Y por eso se acordó, en definitiva, en esos tres casos puntuales, que no hubiese responsabilidad criminal. Fuera de eso, el aborto seguía siendo siempre un delito. Esto llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional se encontró con una situación francamente complicada desde el punto de vista del enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes. Por una razón muy sencilla, porque un tribunal como es el Constitucional, como en definitiva cualquier otro tribunal, tiene que hacer un juicio de legalidad, en el caso del Constitucional un juicio de constitucionalidad, evidentemente, no un juicio de oportunidad. Es decir, aquí hay un ámbito de libre determinación por parte del legislador de qué bienes jurídicos quiero yo tutelar y cómo voy a tutelarlo. Y la vida del ser humano es un bien jurídico. Entonces el Constitucional dijo, vamos a ver, la vida del no nacido, el nasciturus en definitiva, no es persona a los efectos constitucionales, es decir, no está contemplado dentro del artículo 15 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida, ahí no está el nasciturus, pero es un otro respecto de la mujer, es un otro respecto de la madre, la vida de ese nasciturus es digna de protección, es en definitiva un bien jurídico, es un bien jurídico y el Estado tiene que protegerlo. Lo que ocurre es que el Estado es libre de determinar el instrumento jurídico que va a emplear para proteger esa vida humana. Ese instrumento jurídico puede ser el más contundente, que es el instrumento penal, el Código Penal, o bien puede elegir otro instrumento jurídico. Pero el Tribunal Constitucional dijo, yo no soy quien para decir cuál es el instrumento jurídico adecuado e idóneo para proteger, en este caso, la vida del nasciturus. Y dijo una cosa muy importante, dijo, esta ley será constitucional o es constitucional siempre que, si el legislador opta por prescindir de la tutela penal de la vida del no nacido, ese hueco que deja la tutela penal se rellene, por decirlo de alguna manera, con otro tipo de tutela jurídica igualmente eficaz. No dijo cuál, pero ahí emplazó al Estado para que, en definitiva, llenase ese hueco o salvase ese hueco. Podía haber hecho mucho más el Tribunal Constitucional, pero lo dejó ahí. Por lo tanto, ese es el esquema que contempló el Tribunal Constitucional. Y también dijo otra cosa, que a la hora de determinar la constitucionalidad del sacrificio de la vida del no nacido, eran las indicaciones que estaban en esa ley las únicas admisibles, lo cual va a tener luego, creo yo, algún tipo de peso cuando el Tribunal Constitucional, algún año de estos, se decida a resolver el recurso de inconstitucionalidad que tiene todavía pendiente. Con este panorama echamos a andar en el año 85 y desgraciadamente pues, todo esto quedó prácticamente en nada. Digo que quedó prácticamente en nada porque faltó tiempo para que unas primeras medidas de carácter reglamentario encaminadas, digamos, a garantizar el que se respetaban en la vida diaria, en la práctica de las clínicas que ya empezaron a dedicarse a la práctica de abortos, esos límites quedaron, como digo, en nada. No se investigaba nada, no había ningún tipo, en definitiva, de control, no se estableció ningún tipo de medida alternativa a esa renuncia a la tutela penal
Y durante todos estos años hemos visto lo que hemos visto, en definitiva. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que el aborto legal, al amparo de la ley del año 85, ha sido un negocio fructífero para las clínicas abortistas. Hemos visto cómo, al amparo de la indicación terapéutica, es decir, grave riesgo para la vida o para la salud psíquica de la madre, se han practicado prácticamente, valga la redundancia, el 97% de los abortos a término, prácticamente al límite. Con lo cual teníamos una situación paradójica, que teniendo España la legislación sobre el papel probablemente más restrictiva en ese momento, sin embargo, de hecho, era una situación en la cual España, y no lo digo yo, lo dijo en su momento el Consejo de Estado, quedó convertido España en un paraíso para el turismo abortivo. Aquí no había ninguna traba, no se investigaba la realidad de lo que estaba ocurriendo en esas clínicas abortivas. La realidad luego nos fue evidenciando en algunas causas penales que quedaron anuladas, que quedaron archivadas, que la práctica habitual era que muchas clínicas tenían una serie de informes modelos, una serie de informes ya predeterminados, donde por sistema se decía que de continuar con el embarazo esta señora acabaría con graves problemas psíquicos. En definitiva, se solventaba así el escollo que establecía sobre el papel nuestra legislación, ¿no? Y así continuamos durante bastante tiempo, hasta que, bueno, pues finalmente empezaron a investigarse la actividad de determinadas clínicas abortivas, empezaron a emerger la situación que se vivía en las mismas. Me remito al caso del famoso doctor Morín, y todo esto con un momento político, en un momento político de efervescencia, por decirlo de alguna manera, de los postulados de la ideología de género. Y así llegamos a la ley del año 2010. Ley del año 2010 que, a mi modo de ver, persigue dos objetivos. Un primer objetivo, que es, ante todo, blindar el negocio de las clínicas abortivas. Fue empezar a investigar y empezar a desfilar por los juzgados determinados responsables de clínicas abortivas para que la asociación de empresarios de clínicas abortivas llamase a las puertas del Ministerio de Sanidad, llamase a las puertas del Ministerio de Justicia pidiendo un tratamiento jurídico adecuado, porque veían que el negocio empezaba a resquebrajarse, porque empezaba a investigarse. Eso, unido a los postulados de la ideología de género y del feminismo radical, que defendía la idea de que la mujer, cuando aborta, no tiene por qué dar razón de por qué aborta, no tiene por qué justificarse, nadie debe preguntarle por qué ha abortado. Y de ahí se introduce el sistema de plazos, donde hasta determinado plazo de gestación el aborto es totalmente libre, sin dar razón ni explicación en definitiva alguna. Y esta ley del año 2010, yo a veces la he llamado el paradigma, o lo he calificado como el paradigma de la ley injusta. Y digo el paradigma de la ley injusta porque es una ley que, a mi modo de ver, se asienta, yo en su día dije, esta es la ley de las 8 mentiras. Y una ley que está basada en mentiras no puede ser por necesidad justa. En primer lugar, la primera mentira que yo detecté, yo creo que ustedes todos lo recuerdan, es cuando la entonces ministra, yo no sé si era de Igualdad o de Sanidad, dijo aquello que el feto humano es un ser vivo, pero no se puede hablar de un ser humano. Bueno, yo creo que esa afirmación es totalmente falaz y se descalifica por sí misma. Por pensar bien, quiero pensar que en ese momento esa ministra lo que estaba pensando era en el concepto jurídico civil de persona. Quiero pensar que quería decir eso. En segundo lugar, segunda mentira, se dijo que esta ley era una exigencia social. Mentira también. Para bien o para mal, la sociedad estaba lo suficientemente cauterizada. Había un estado general de indiferencia que, en definitiva, también está hoy día muy propagado, para que el hecho real del aborto libre conviva a diario con todos nosotros. No hay que irse muy lejos para ver que aquí en Madrid nos encontramos con clínicas abortistas donde cada día se practican abortos sin ningún problema.
Cojo el periódico, me puedo encontrar con anuncios donde se practican, donde se nos da indicación de clínicas donde se practican abortos. Por lo tanto, exigencia social no había. Lo que había era una exigencia de un lobby, dos lobbies, el lobby de las clínicas abortistas y el lobby, sobre todo, del feminismo radical al que acabo de hacer referencia. En tercer lugar, se dijo, esto es una exigencia de seguridad jurídica. Mentira. La seguridad jurídica implica la certeza de las consecuencias jurídicas de mis actos. Los responsables de las clínicas abortistas no pueden o no podían reclamar, de hecho lo reclamaban, un estado de seguridad jurídica porque no sabían a qué atenerse. Y la ley estaba muy clara. La ley estaba muy clara, se sabía perfectamente con la ley del 85 hasta dónde podía llegar usted y hasta dónde no podía llegar usted. Usted no puede pretender hablar de inseguridad jurídica cuando usted lo que pretende es la impunidad jurídica, en definitiva. O por decirlo de otra manera, es como si mañana el sindicato de atracadores, si es que existiese, reclama seguridad jurídica. Oiga, es que yo necesito seguridad jurídica porque si resulta que atraco una gasolinera me pueden detener. Oiga, claro, es que esto está incumpliendo el Código Penal, esto está cometiendo un delito. Eso no es inseguridad jurídica, eso es la consecuencia jurídica de tus actos, ¿no? En cuarto lugar, otra mentira decía, esta ley vino precedida, voy siguiendo la exposición de motivos, digo, está precedida de un debate social. No hubo ningún debate social, hubo una pantomima, por decirlo de alguna manera, de debate social con la constitución de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, donde, curiosamente, aparte de que se celebró a puerta cerrada, todos los testimonios contrarios a esa nueva legislación quedaron oportunamente ocultados y sin ningún tipo de publicidad. En quinto lugar, esto es una mentira que ya aquí se ha tratado, que es probablemente la más grave de todas. Esto es una ley encaminada a defender y a proteger a la mujer. Después de la vida que se destruye, que es la vida en el nasciturus, la siguiente damnificada indudablemente es la mujer. Es la mujer la que sufre la presión del hombre. Es la mujer la que sufre la presión de su entorno familiar. Es la mujer la que es coaccionada muchas veces a abortar. Y en definitiva es la mujer la que queda convertida en coartada de un feminismo radical que la toma como pretexto para imponer sus postulados. Yo por eso sostengo que en realidad este feminismo no deja de ser sino una especie de marca blanca, de segunda marca del machismo más recalcitrante, que estratégicamente desentiende de toda responsabilidad al hombre y todo el peso de esa normativa que deja en la mujer, como aquí se ha dicho, yo no voy a repetirlo, unos traumas de por vida, exclusivamente la hace a ella depositaria de las mismas. De manera que eso de que se defienda a la mujer es probablemente la mentira más trágica de esta ley. En quinto lugar, se dice que se ejerce un derecho. A mí esto personalmente, como jurista, lo que más me repugna. Yo conozco a muchos de los que formaban parte del Ministerio de Justicia, tanto a los diferentes ministros como altos cargos del Ministerio de Justicia, algunos compañeros míos, y yo de verdad me siento avergonzado. Es decir, que tú seas, no voy a decir lo que, catedrático, magistrado, lo que sea, y o has intervenido en una ley que dice que se ejerce un derecho cuando una madre mata al hijo que espera, eso es aberrante. Por lo tanto, no se puede decir bajo ningún concepto que se ejerce en este sentido un derecho. En séptimo lugar, otra mentira más. Se decía, es que se nos quiere homologar, con esta ley nos homologamos a nuestro entorno jurídico. Mentira también. Es decir, no había ninguna, en materia de tratados internacionales, de tratados respectivos referentes a los derechos humanos, ninguno establece como tal el derecho al aborto. Ni tampoco demanda, ni es un mandato jurídico de algún convenio tratado que haya firmado España, del que se deduzca imperativamente que España deba incorporar este tipo de derecho a nuestro ordenamiento jurídico. Habrá declaraciones programáticas o recomendaciones, pero jamás un mandato jurídico para que España así lo haga. Y luego, en octavo lugar, ya acabo con las mentiras, bueno, ¿qué es constitucional? Bueno, yo lo que es constitucional o no, francamente yo ya no me atrevo a decir que es constitucional o no, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene ahí un precedente clarísimo del que se deduce, a mi modo de ver, que un sistema de plazos es contrario a la doctrina que se asentó en el año 1985, pero ya a partir de ahí yo ya no aventuro nada.
el Tribunal Constitucional puede decir que los tiempos han cambiado, que la mentalidad social es otra, que hay una aceptación social, es decir, puede encontrar escapatorias para justificar que el legislador, desde su legítima disposición, pueda cambiar, en definitiva, la orientación de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, a mi modo de ver, esta es una ley paradigmática de lo que se puede calificar como ley injusta. Si una ley, yo sigo con mi concepción tomista de lo que es la ley, la ordenación de la razón al bien común promulgada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la sociedad. Desde luego, formalmente es legítima, ha sido promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la sociedad, que es en definitiva el legislador. Pero es una ley ordenada al bien común, ¿no? Es una ley ordenada a satisfacer unos postulados, repito, de carácter ideológico, unos postulados en los cuales, y es curioso, en esta ley para nada aparece la mención a la vida humana, ni siquiera al aborto. Todo queda subvertido en un derecho, que es un derecho de nuevo cuño, en el cual se introduce lo que antes era el aborto, que son los derechos de salud reproductiva y sexual, y por tanto no figura para nada ni se deduce de la misma los postulados de esa definición de la ley, de la ordenación de la razón al bien común, ni siquiera, como acabo de decir antes Benigno, la ordenación racional de la razón, valga la redundancia, sino más bien los intereses, repito, ideológicos y pecuniarios de determinados grupos, ¿no? ¿Qué hacer ante todo este panorama? ¿Qué puede hacer el ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, pues el ordenamiento jurídico, si nos dejamos llevar por un positivismo sin más, será lo que diga el Boletín Oficial del Estado en cada momento, ¿no? Y por tanto, habrá que pensar o hay que confiar en el futuro en un cambio normativo, ¿no? Hoy día, al día de la fecha, en lo que se refiere a la vida humana, en los momentos, como he dicho antes, más delicados, en concreto al comienzo de la misma, a mi modo de ver, la vida humana está desprotegida. La vida humana no es un bien jurídico, como dijo en su momento el Tribunal Constitucional, sino que eso solamente es una especie de subproducto jurídico a disposición del consumidor. A disposición, en definitiva, de lo que se quiera hacer en cada momento. Yo puedo coger embriones humanos y congelarlos, puedo coger y destinarlos a la experimentación, puedo coger un feto humano y aniquilarlo sin ningún problema. Todo queda a disposición, en definitiva, de la persona interesada en cada momento. Y lo que es hoy por hoy la vida al final, ya veremos qué nos deparan los próximos años en lo que se refiere a las iniciativas que se van pactando en los últimos meses, ¿no? Vamos a ver, respecto de lo que puede hacer el ordenamiento jurídico, como he dicho, puede hacerse lo que quiera, lo que queramos. Es todo cuestión de voluntad, en este caso política. Y desgraciadamente ya sabemos cuál es el panorama actual desde un punto de vista de las previsibles o posibles iniciativas legislativas. ¿Va a haber algún cambio hoy día jurídicamente hablando, legislativamente hablando, mejor dicho, en esta materia? Pues honradamente, salvo que alguien me convenza de lo contrario, yo no veo en este momento ambiente para un cambio normativo a favor de la vida del no nacido. Es más, incluso de alguna manera las circunstancias pueden incluso empeorar, ¿no? Por otra parte, tenemos que el ordenamiento jurídico siempre va detrás de la realidad, siempre va detrás de la realidad. Y nos guste o no nos guste, el ambiente que tenemos hoy día reinante es un ambiente, como he dicho antes, de indiferencia y un ambiente que da por hecho que el trato que tiene el nasciturus es el trato que socialmente se admite para seguir manteniendo la concepción que tenemos de la sexualidad en nuestra sociedad actual. Es, por tanto, un peaje que la sociedad está dispuesta a pagar, que cada día, cada año, se destruyan 100 o 150.000 vidas humanas legalmente para mantener esa manera de concebir la sexualidad. Y repito, me estoy refiriendo solamente al aborto legal de la ley del año 2010, no me refiero a otros abortos. La píldora del día después, respecto de la cual, que yo sepa, no hay estadísticas, porque no sé si se pueden hacer, o todo lo relativo a las técnicas de reproducción humana asistida. Por tanto, tenemos una situación que no podemos desconocer, que socialmente el ambiente es el que es. Y el ambiente, en ese sentido, no es favorable, ¿no? Ahora bien, también tenemos a nuestro favor otras cosas, otras circunstancias. Uno, que la naturaleza humana acaba revelándose y que
la realidad antinatural de que una madre acabe con la vida voluntariamente, acabe con la vida del hijo que espera, eso es algo tan antinatural que con el tiempo irá produciendo una reacción. Estamos, por decirlo de alguna manera, en una carrera maratoniana, una carrera de resistencia, y que habrá que esperar que la sociedad, bueno, pues vaya girando, vaya cambiando. Nos gustaría mucho que girase de una manera rápida, pero la sociedad, las culturas, las poblaciones, yo no sé cómo llamarlo, las naciones, son como un petrolero que para girar necesitan muchos kilómetros. No es como una lancha motora que pega un giro en pocos metros, ¿no? Entonces, poco a poco iremos cambiando. Lo que sí que se puede hacer es otras cosas. En primer lugar, tenemos ante nosotros la posibilidad de aprovechar las rendijas que nos da el ordenamiento jurídico. Y ya tenemos ahí la realidad de entidades que se dedican a la protección, al auxilio, a la ayuda de madres en situaciones delicadas, en situaciones que fuera de esas ayudas estarían abocadas al aborto. Por tanto, tendremos que plantearnos una situación paradójica con el paso de los años, que sobre el papel podamos tener una legislación tremendamente permisiva, pero no renunciar jamás al objetivo de que pese a esa legislación permisiva se consiga hacer una tarea donde el aborto quede reducida en la medida de lo posible a su mínima expresión, porque abortos, desgraciadamente, existir siempre van a existir, pero no desde la banalización que hoy día tiene la vida del nasciturus, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, en su momento, y eso Benigno puede hablar mejor que yo, hubo un proyecto de ley donde, bueno, en su fase, sobre todo, voy a decir fase embrionaria del proyecto de ley, en su fase de borrador, pues si bien se volvía de alguna manera a la ley del año 85, ahí se diseñaban muchas medidas de tutela de la vida del no nacido. La tutela de acompañamiento, por decirlo de alguna manera, de asesoramiento a la madre en situaciones delicadas, informarla adecuadamente de cuáles son las consecuencias de un aborto, las alternativas que tiene frente a ese paso. De alguna manera, importar otros modelos de otros países, sobre todo países como Polonia, como Alemania, donde el nivel de abortos es llamativamente inferior a España, donde el asesoramiento es serio y no como aquí, que es un sobre cerrado, donde muchas veces lo que se encuentra la madre en esa situación es un listado de clínicas a las cuales puede acudir para, en definitiva, abortar. Y las posibilidades de ayuda, de asistencia, digamos, de cobertura de esa situación quedan, en definitiva, ninguneadas, ¿no? Bueno, tenía aquí más cosas que quería comentar, pero veo que me he extendido demasiado y casi prefiero, si salen, pues dejarlas para el coloquio, ¿no? Pero más o menos este es el panorama que tenemos hoy día en lo que se refiere al tratamiento jurídico de la vida del no nacido. Una situación realmente nada satisfactoria. Muchas gracias. Si los políticos percibiesen que para una masa cuantitativamente relevante de los votantes en el mercado electoral este tema fuese muy importante, habría más diputados pro vida en el Parlamento. ¿Tienen su responsabilidad? Muchísima. ¿Tenemos nosotros como ciudadanos mucha, probablemente más todavía? Creo que sí. En todo caso, cuando uno convive con una ley injusta, y la humanidad ha convivido habitualmente con leyes injustas, la esclavitud hasta antes de ayer, lo que hay que hacer es asumir cada uno su responsabilidad. Podemos dedicar un minuto al día a quejarnos de los políticos, pero dediquemos el resto de las 24 horas a defender nosotros la vida. Porque podemos defender la vida. José Luis Requero lo ha dicho, podemos salvar vidas concretas ayudando a madres concretas a que superen las circunstancias que le plantean la tentación de abortar. ¿Que no lo hace el gobierno? Pues podemos hacerlo nosotros. Y se logra, la experiencia de Red Madres, sabéis, es que de cada 10 mujeres que conectan con esa red de voluntariado que está discutiendo las mujeres, 8 no abortan. Es decir, si fuésemos capaces de despertar en cientos de miles de españoles que dicen defender la vida, esa mentalidad Red Madre de preocuparse de las embarazadas en situación problemática que hay a su alrededor, probablemente podríamos reducir en varias decenas de miles el aborto. Por lo tanto, critiquemos a los políticos, pero asumamos nuestra responsabilidad. Y luego coadyuvemos al cambio cultural que permita que un día haya una mayoría política de nuevo sensible con la vida. Las revoluciones del siglo XXI ya no se van a hacer de arriba a abajo como las del siglo XVIII, se van a hacer de abajo a arriba. Los que hoy somos una minoría, porque lo somos, debemos recrear una mayoría,
ayudando a que cada vez más cabezas se convenzan de que el aborto es una barbaridad, y cuando seamos de nuevo una mayoría podremos exigir a los políticos que nos respeten como mayoría. Por lo tanto, tenemos todos, aparte de criticar a todos los políticos todo lo que queramos, que es justo hacerlo, podemos hacer mucho nosotros en el ámbito de la responsabilidad de cada uno en una sociedad libre para coadyuvar a que el clima de banalización del aborto se reduzca y a que desaparezcan abortos concretos con nombres y apellidos de madres concretas a nuestro alrededor. Si el ser humano ha sido creado y amado por Dios, obviamente eso le da un valor a todo ser humano. Pero si meter a Dios en esta batalla, y como argumento que debiera ser válido para cualquiera, crea en Dios o no, está la constatación que hacía Dostoyevsky, ¿no? Es decir, que si negamos la verdad de las cosas, todo está permitido. Quien no reconozca que los seres humanos somos todos valiosos no tiene argumento para castigar la violación. Objetivo ninguno. Ni para castigar el abuso de los niños, ni el asesinato, ni la esclavitud. Entonces, como esa no es una conclusión aceptable para nadie, supongo que ni para Stalin, hay que afirmar que la contraria es la válida, que todo ser humano es valioso. Ahora, también es verdad que precisamente porque la ética está, como dije, la interactuación entre la libertad humana y el bien, está por el juego la libertad humana, y con ella somos capaces de hacer muchas tonterías. Es más, mirando la historia humana vemos que en toda la época ha habido profundas barbaridades contra la evidencia fáctica más elemental, por ejemplo, la esclavitud. Mira que es evidente que el esclavo es un ser humano, hablas con él, te acuestas con ella, le encargas la educación de tus hijos y luego dices que es una cosa. Y esto hasta antes de ayer, ¿eh? Porque la esclavitud hemos acabado con ella donde hemos acabado con ella, hace un siglo. Es decir, que durante miles y miles de años, incluso una civilización que se llamaba a sí misma cristiana, ha parecido normal a muchos que determinados de nosotros son cosas. Es decir, que los seres humanos somos capaces de negar la evidencia fáctica más palmaria de las cosas que nos rodean. Por eso, por ejemplo, cuando uno estudia las teorías de los genocidios, que por desgracia ya las hay porque hemos vivido muchos en el siglo XIX y XX, se ve que una constante de todo genocidio es un proceso de cosificación del sujeto pasivo del genocidio. O sea, todo un pueblo empieza a hablar de otro, el que va a ser sujeto pasivo del genocidio, los judíos, los tutsis, los hutus, los armenios, como si fuesen cosas no humanas. No sé si habéis visto una película que se llama Hotel Ruanda, que cuenta, y son unas memorias reales de uno que estuvo allí, el genocidio, no me acuerdo si eran los hutus sobre los tutsis o al revés. Pues se ve cómo empiezan a hablar de los tutsis como cucarachas. En la radio no había televisión, en la radio no se habla de los de la otra tribu, se habla de cucarachas. Este país tiene demasiadas cucarachas, hay que pisar cucarachas, las cucarachas nos están invadiendo, y cuando acabáis viendo a los tutsis como cucarachas puedes matarlos por millones. Lo mismo pasó en la Alemania de los años 30 con los judíos. Se les deshumanizó, raza inferior, no humana. Está en la escala de la evolución de los humanoides, pero no ha llegado a humano. Entonces, cuando te convences de que no son humanos, puedes matarlos en frío. Y por eso hoy día, para banalizar el aborto, hay toda una desinformación organizada para presentárnoslo como no humano. Y por eso hay miedo a la ciencia, al conocimiento real. Y por eso una de las maneras de luchar a favor de la vida es mostrar al niño no nacido como el ser humano que es. Eso que nos ha hecho hoy la doctora en su exposición, mostrarnos, que le miremos a los ojos. Porque si miramos a un niño a los ojos es muy difícil decir que lo puedes matar. A ver, si te convences que es una cosa, un montón de células, un granito que le sale a la madre, una cosa en evolución prehumana, pues bueno, ya es más fácil decir que se lo puede eliminar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay mucho de negación de la razón, de desinformación, de prejuicio ideológico, de comodidad, y nosotros tenemos que actuar con eso sabiendo que los seres humanos somos así. No creamos que por mostrar una foto de un feto abortado hay gente que va a decir que el aborto es una burrada. Como por mostrarle la foto de un negro torturado no te decían el negro es un humano, sino que se han dicho que es un esclavo y que está bien torturado. Hay que mostrar la realidad de las cosas, pero no solo basta con la realidad de las cosas, porque a la inteligencia humana no se le impone la evidencia de la realidad de las cosas como demuestra la historia. Debiera ser así, pero no lo es. Por eso hay que tocar la inteligencia y el corazón, el sentimiento y la emoción, el razonamiento justo, el religioso, el que quieras, para ir sumando y a ver si entre todos, aportando cada vez más información y más perspectivas humanistas, vamos logrando que la gente despierte.
hay también un vaciado de sentido y un vaciado de contenido y de concepto. Por ejemplo, la palabra preembrión, no sé si lo habéis oído en ocasiones, realmente el término preembrión no existe en la ciencia, en ningún libro de ciencia, de biología, existe este término. Se empezó a aplicar el término preembrión para justificar el tema de todo el tema de la manipulación de embriones antes de implantarlos. Podríamos hablar de término de preembrión o embrión preimplantatorio, no preembrión, con lo cual también cosificamos el preembrión, como decía Benigno, lo cosificamos y llamamos preembrión cuando realmente es un término inventado. En concreto, la doctora McLaren en Inglaterra empezó con este neologismo, con este nuevo término, y realmente es que no existe en ningún libro de ciencia, de biología, ninguna de las, especies, el término preembrión, y no hay ningún trabajo en la biología, con lo cual hay cosas que cuando las cosificamos realmente dan mucho rendimiento. Entonces, al hilo de esto, verdaderamente, pues es muy llamativo. Ayer saltó a los periódicos en Suecia una iniciativa que tiene que ver con eso que usted dice, que demuestra el carácter machista del aborto, ¿no? Uno de los partidos de la coalición actual gobernante en Suecia acaba de presentar en el Parlamento un proyecto de ley que llama de reconocimiento del derecho al aborto del varón. Yo cuando vi eso me sorprendió y he buscado la información y decía, ¿de qué hablan, no? Entonces, el argumento es que hasta los 18 meses de vida del nasciturus, de aprobarse ese proyecto de ley, el varón tendría derecho a renunciar a toda obligación con el niño. Porque se basa en la idea, dado que la mujer puede abortar y el varón está discriminado, démosle el derecho teórico de abortar para él al niño, al varón. Entonces el varón podría, hasta los 18 meses de embarazo, decir, yo no lo reconozco como mi hijo, no quiero saber nada de él. Si lo tienes es cosa tuya, mujer. O sea, en virtud del presunto derecho al aborto a la mujer, ahora vamos a reconocer un presunto derecho a no ser responsables de la paternidad a los varones. Lo cual demuestra eso que decías antes, de que en el fondo es una solución machista a un problema que los propios hombres creamos a las mujeres, dejándolas embarazadas cuando no procede. Muy bien, pues lo siento muchísimo, pero tenemos que dar por finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.